¿Qué harías si alguien en quien confiabas te traicionara de la manera más cruel? En Tijuana, donde las apuestas no solo se juegan en mesas, sino en las mismas venas, Ana Lucía Domínguez fue ofrecida como una ficha más en la rueda de la fortuna sin que ella misma pudiera descifrar el precio de su propia alma. Y la vida, con la furia de un trueno, la dejó en el abismo para hacerla resurgir como un fuego imposible de apagar. Durante años ella cargó con todo como quien lleva una mochila llena de piedras. Y de repente, su esposo la ofreció como un billete de lotería no reclamado. ¿La diferencia? Él no sabía que el premio ya había caducado. Porque ella, como todas las mujeres fuertes que no se quiebran, simplemente se dobló un instante para atarse los zapatos y salir corriendo hacia su libertad. Su hijo autista, Diego, era su fuerza, su razón, la única causa que la mantenía viva. Y por él, nada, absolutamente nada, la haría rendirse. Porque hay mujeres que no lloran cuando las traicionan. Ya lloraron en silencio cada noche mientras cuidaban a sus hijos, sostenían el mundo con una mano y se desangraban por dentro sin que nadie lo notara. Son esas mujeres que al final se eligen a sí mismas. Y cuando la ruleta gira y la traición aparece, ¿cómo sigue una mujer cuando ya lo ha perdido todo? Pues con coraje, pero eso sí, en dosis industriales. Cuando la vida le jugó la peor de las cartas, Ana Lucía las recogió, las barajó y las jugó nuevamente, sin miedo, sin compasión. Porque cuando la vida te hace pedazos, hay dos opciones: quedar rota para siempre o levantarte. ¿Qué eliges tú? No te despegues ni un segundo y cuéntanos desde dónde nos ves. Apóyanos con un me gusta para más historias que te mantendrán al borde del asiento. Comparte esta historia con más mujeres. La luz del neón zumba como una promesa de redención mal calibrada. Tiene ese color morado que parece decir: no entres si todavía tienes dignidad. Pero ahí están, como si el universo cobrara entradas para verlos perder. En el centro del casino el resbalón, una ruleta gira con la intensidad dramática de un payaso con depresión maquillándose para una fiesta infantil. Hay mujeres que no se rompen, se doblan hacia adentro, como los árboles viejos que aprendieron a bailar con el viento para no ser arrancados. Ana Lucía Domínguez no debería estar allí, y lo sabe. Lo supo desde el momento en que cruzó la puerta del casino, enfundada en ese vestido rojo que se puso solo porque Pedro, su marido, insistió. Y porque, para ser sincera, era el único que le quedaba limpio. El rojo atrae la suerte, le dijo él con esa mezcla de optimismo barato y desesperación envuelta en colonia vieja. Y ella, agotada tras semanas sin dormir más de 3 horas seguidas por las crisis sensoriales de Diego, su hijo autista de 6 años, pensó que tal vez, solo tal vez, salir un rato, aunque fuera al infierno disfrazado de casino, podría servirle como una pausa, una tregua, un respiro entre tanta batalla silenciosa. Pedro le prometió que solo sería un rato, que necesitaban pensar, despejarse, mirar desde afuera la cosa, ¿ves, Ana Lucía? Porque si uno no se da un respiro se ahoga en la rutina. A veces creemos haber dejado atrás las dificultades, cuando en realidad solo las hemos cambiado de escenario. Y ella, que llevaba 7 años respirando por los dos, aceptó, porque también estaba cansada, porque esa tarde Diego se arrancó la camiseta a gritos, pateó las paredes, y ella terminó llorando en el baño, con el cepillo de dientes aún en la mano. Una madre nunca descansa, solo cambia de campo de batalla. Entonces Pedro apareció con su tono de vendedor de milagros vencidos, hablándole de un torneo relámpago en la ruleta, de una última oportunidad para recuperar lo perdido, de cómo solo necesitaba que ella lo acompañara como antes para darle suerte, y porque doña Teófila, la vecina de siempre, aceptó cuidar a Diego unas horas a cambio de que le llevaran algo bueno para cenar. Por todo eso, Ana Lucía dijo que sí, no por fe, por rendición. Las mujeres fuertes no siempre dicen que sí por amor, a veces dicen que sí por cansancio.
Ahora ella está allí, sentada en una butaca que huele a miedo ajeno, mirando la ruleta girar mientras el humo del cigarro del tipo de al lado le invade el aliento. El vestido le aprieta un poco en la cintura después de la tercera copa. El sudor se escurre por su cuello, y el trago que tiene en la mano ya no sabe a nada. A su lado su esposo Pedro Guerrero, el que esa noche perdería todo por dinero, suda como un político en juicio. El rostro empapado, las manos temblorosas, y esa camisa que parecía blanca pero ahora semeja la bandera de la rendición. En el último año había perdido la camioneta, el reloj del primo y la última tarjeta que aún no había logrado bloquear el banco. Y aún así, ahí está, con el último resabio de gallardía que le queda, levantando una ficha como si fuera una espada. Todo al 21, dice, con la voz resquebrajada de quien ya está conversando con sus propios demonios. Y entonces, sin mirar a Ana Lucía, lanza la ficha con torpeza y añade, medio riendo, medio resignado, incluyendo a mi esposa. Un murmullo sordo recorre la mesa. Nadie se ríe, ni el croupier, ni el hombre gordo de la camisa hawaiana que sorbe su trago sin hielo. Solo Ana Lucía, que no se inmuta. Apenas entrecierra los ojos y se toma lo que queda de su copa, como quien traga un veneno que ya conoce. Ojalá gane el 20, así me libro de ti y de tu afición a las apuestas. Susurra, sin dirigirle la mirada, en ese tono seco de quien ha aprendido a hacer chistes para no desintegrar con la mirada. Porque Ana Lucía conoce ese humor. El humor agrio de Pedro cuando la vida se le va de las manos. El humor cruel que siempre esconde un llanto que no se atreve a brotar. Ella sabe que lo dijo en broma. Sabe que Pedro no la apostaría en serio. ¿O sí? La duda le roza la nuca, pero no se instala. Aún no. Hay chistes que no hacen reír, hacen ruido, como la caída de una copa que ya sabías que iba a romperse. La ruleta gira como una viuda millonaria en el funeral de su quinto marido, sin lágrimas, pero con mucho estilo. Pedro no parpadea. Tiene la mirada clavada en el bamboleo hipnótico del destino. Un jugador ebrio se inclina hacia la mesa de blackjack y ofrece su estómago como sacrificio, pero nadie se inmuta. Hay demasiado en juego. Algo más que dinero. Culpas, promesas rotas, ilusiones en oferta. Flota en el aire viciado de esa madrugada. Hay una historia a punto de partirse. La bolita blanca gira, salta, rebota, y entonces cae. 23, negro. Silencio. Pedro se queda congelado. Ana Lucía apenas suspira. Y aunque nadie lo sabe todavía, en ese preciso instante, en ese rincón iluminado por luces traicioneras y promesas rotas, Pedro Guerrero pierde algo más que dinero. Pierde lo único que le quedaba. Perdió el pequeño lazo invisible que aún los mantenía unidos. Y sin saberlo puso en marcha el comienzo del final. Mientras tanto, en la casa de doña Teófila, a esa misma hora, Diego duerme en posición fetal, con una de sus manos aferrada al borde de una cobija celeste estampada de dinosaurios. Respira con la calma que solo él conoce. En su mundo no hay ruletas, solo cordones, tapitas y el murmullo lejano del televisor que la vecina dejó encendido y que puede detonarle una crisis sensorial en cualquier momento en mitad de la noche, como siempre. Desde el fondo del casino una figura se desprende de las sombras, como si la noche lo hubiera estado fabricando desde el primer giro de la ruleta. Alto, elegante, con el porte de quien no necesita presentación para imponer respeto. Gerardo Villamizar. Dueño de negocios que se mueven en silencio y de otros que ni siquiera tienen nombre bajo la ley. Todos lo conocen. Nadie se le opone. Buena jugada, caballero, dice con voz sedosa, pero parece que el premio fue mío. Pedro suelta una risa seca buscando complicidad en la mesa, pero no la encuentra. Vamos, jefe, fue una broma. Uno dice cosas, ya ve, con el trago y la emoción.
Ya sabe usted, el calor del juego, una forma de aliviar la tensión. Villamizar no sonríe. Hace una seña leve. Dos hombres de traje oscuro se acercan. Uno de ellos sostiene un maletín. Ana Lucía se endereza en su silla. Sus ojos brillan con una mezcla de ironía y espanto. ¿Está loco?, dice medio sonriendo, como si esperara que el absurdo se evaporara por sí solo. Pedro guarda silencio. Villamizar abre el maletín y deja ver fajos de billetes ordenados como soldados antes de una guerra. $200,000 por su palabra y su esposa. La cara de Pedro cambia. Algo se apaga en sus ojos. La mirada de un hombre que ve por fin la posibilidad de saldar todo, de escapar de su mundo de deudas. Ana Lucía lo mira esperando la risa, la defensa, «están locos ni por todo el oro del mundo». Pero no llega. En cambio, Pedro solo traga saliva, y ella, al verlo, siente que el mundo se le abre bajo los pies. No puede creerlo. Pero está pasando. Pedro gira la cabeza hacia su esposa. Hay súplica en su voz, pero no la clase que nace del amor. Es una súplica que suena a saldo de cuenta, a imposición con voz de terciopelo sucio. Puedo llegar a un acuerdo, amor, dice, como si le estuviera pidiendo que cambiara de asiento en el cine y no que entregara su dignidad. Solo por esta noche. Estarás de vuelta en la casa al amanecer. Hazlo por nuestro hijo, Ana Lucía. Es la única forma de salir de deudas. Ni siquiera tenemos para el alquiler de este mes. He tenido una mala racha, eso lo sabes. Ana Lucía lo mira como si viera a un desconocido. Una mujer rota no es una mujer vencida. Es una mujer que aprendió a coser su historia con hilos de fuego. Ella inclina levemente la cabeza y con una sonrisa irónica, de esas que duelen más que una bofetada, responde: «¿Y por qué no me pediste que vendiera un riñón mejor? Habría sido más rápido y un poco menos humillante». Pedro no sabe si reír, llorar o desaparecer. Entonces lo hace, extiende la mano. Y la vida, como la conocían, cambia de propietario. Sus dedos tiemblan apenas cuando se acercan a la valija de Gerardo Villamizar. Pero los toques finales de una traición siempre tienen algo de ceremonia. La toma, finalmente. «Pero que quede claro», dice Pedro sin mirarla, como si eso le otorgara inmunidad. «Los términos de la transacción son estos, solo por esta noche, sabiendo que todo acabará y tendrá que devolverla con los primeros rayos del sol». Gerardo sonríe, sardónico, una sonrisa sin temperatura. «Por este monto», dice acariciando la tapa del maletín como si fuera un gato exótico, «merezco más tiempo de disfrute con mi premio mayor». Pedro traga saliva. El sudor le chorrea por la sien. «Hasta el mediodía de mañana», escupe en su última gota de valor. «Es mi oferta final». Gerardo no responde de inmediato. Solo chasquea los dedos. Uno de sus guardaespaldas le acerca un puro. Lo enciende. Inhala. Exhala. Una bocanada gruesa y lenta como una sentencia. Trato hecho. No todas las jaulas tienen barrotes. Algunas llevan trajes caros y puros encendidos. Ana Lucía no pestañea, no llora, no tiembla, solo observa. En cámara lenta, con el pulso congelado, cómo el maletín pasa de las manos del diablo a las de Judas, y en ese instante algo se activa en su memoria, no como un recuerdo, sino como un símbolo, una historia, una anécdota que doña Teófila, su vecina, solía contarle mientras tomaban café frío y hablaban de la vida como si no doliera tanto. «Una vez hubo un niño muy pobre, hija. Lo llamaban tonto en la escuela. Cada día, unos niños crueles le ofrecían 2 monedas, una de 1 peso y otra de 5 pesos. Él siempre elegía la de 1 peso, y eso hacía que las burlas siguieran. Un día un maestro lo llamó. Le preguntó si no sabía que la otra moneda valía más. El niño dijo que sí. «Entonces, ¿por qué siempre eliges la de menor valor?», preguntó el maestro. Y él respondió:
Si elijo la mayor, se acaba el juego. Y yo necesito que no se acabe, porque soy muy pobre. La verdadera tontería sería terminarlo. La verdadera inteligencia es alargarlo. Y ahí Ana Lucía comprende. Pedro cometió un error. Eligió el billete grande. Optó por terminar el juego. Ella, sin embargo, no. Ella no se va a quebrar. No va a gritar, ni dará el espectáculo que esperan. Ella va a jugar, a alargar el tiempo, a sobrevivir. Y eventualmente va a ganar, porque a veces el dolor más grande no es caer en el juego. Es hacer que todos crean que lo estás jugando, mientras preparas tu escapatoria. En ocasiones parecer tonta es la mejor forma de proteger tu inteligencia. Ana Lucía se alisa el vestido rojo. Se pone de pie. Mira a Pedro por última vez, con la frialdad de quien ha visto un espectro y lo ha saludado con 2 besos. Luego clava los ojos en Gerardo. ¿Nos vamos o espera que le ofrezca una reverencia? Gerardo ríe con el puro entre los dientes, y a ella la risa ya no le importa. Porque ya no es su historia, es su guerra. Y debe jugárselas todas por su hijo, mientras le da la peor lección de su vida a su marido. Ella finge dar un paso adelante cuando de pronto se gira repentinamente y fija sus ojos en Gerardo Villamizar. Todo trabajador tiene derecho a su salario, ¿no es cierto? Sin darle tiempo a responder, hizo un movimiento rápido hacia Pedro Guerrero, su marido, y le arrebató la valija con fuerza. Si voy a trabajar, el pago debe salir a mi nombre. Creo que esto me pertenece, señores. Gerardo sacó lentamente el puro de su boca con la mano izquierda y se quedó contemplándola. Luego soltó una carcajada que dejó brillar su diente de oro. Me gusta cómo piensa la esposa de este hombre. Ana Lucía le mandó una mirada desafiante y respondió indignada. Tengo nombre propio, no soy de la propiedad de nadie. Diríjase a mí como Ana Lucía Domínguez. Al fin y al cabo, acabamos de hacer negocios. Gerardo inclinó ligeramente la cabeza. Vaya, nunca debe juzgarse un libro por su portada. Esta sí es una mujer de temple. De inmediato Pedro Guerrero intervino con nerviosismo. Ana Lucía, esa valija estará más segura en casa. Ella asumió un rubor intenso en sus mejillas que intentó calibrar con compostura. ¿Te interesa más la seguridad de esta valija que la de tu propia esposa? Luego, mirando esta vez a Gerardo, espetó. Vámonos. El tiempo pasa deprisa y nuestro contrato vence mañana al mediodía. En su mente se ancla un solo pensamiento firme. Por mi hijo autista, aprenderé a fingir obediencia mientras tramo mi libertad. No me voy con él, me voy con mi estrategia. Quien no puede ganar con la fuerza, gana con la astucia. Porque los hilos del destino, aunque parezcan rotos, aún pueden tejer una nueva historia. Ana Lucía se desliza por el pasillo del casino con paso firme. Gerardo y sus 2 guardaespaldas la siguen uno detrás del otro como sombras al acecho. La calma es engañosa, casi falsa. A mitad de camino, Ana Lucía se detiene sutilmente y con voz serena, como si no estuviera ante un momento de vida o muerte, lanza una excusa que nadie sospecha. «Necesito ir al baño», dice, con una suave sonrisa que no deja entrever lo que está por suceder. Gerardo asiente, pero su mirada se vuelve más calculadora. Sin perder el ritmo, da una orden rápida a sus escoltas sin vacilar. «Vamos, andando, acompañen a la señora», dice con un tono que deja claro que no es una solicitud, sino un mandato. Al llegar al área de sanitarios, los guardaespaldas se colocan a cada lado de la puerta del baño una vez que ella entra. Ana Lucía, al sentir la cercanía de los 2 hombres, disimula un suspiro. No hay tiempo que perder. Sabe que tiene que actuar rápido y con la cabeza llena de estrategias cierra la puerta del baño sin mostrar ni un ápice de desconfianza. Una vez dentro del baño, se acerca al instante a la ventana que da al patio trasero del casino. El cristal está ligeramente empañado por la humedad del lugar, pero se ve claro. La libertad está justo al alcance de sus manos. Con una respiración entrecortada se acerca al alféizar. Mira una última vez al espejo, su reflejo enloquecido por la tensión,
y sin pensarlo dos veces, coloca sus manos en el marco de la ventana, sosteniendo la valija. El vestido rojo le pega contra el cuerpo, demasiado ajustado para una maniobra como esa. En un movimiento rápido se desliza por el borde, sintiendo cómo la tela se rasga con un sonido sordo mientras la arrastra sobre el cristal. Un tirón en la parte baja del vestido la hace encorvarse momentáneamente. La tela desgarrándose es un recordatorio brutal de lo que está pasando, pero no hay tiempo para detenerse. Justo cuando está a punto de saltar, un tacón se desprende del pie derecho con un chasquido y el zapato se queda colgado, dejando que el pie se quede desnudo. Sin pensar, lo deja atrás, mirando hacia adelante con determinación. El sonido del tacón cayendo al suelo es como un eco lejano, una advertencia sin sentido. Finalmente, con un movimiento rápido, se quita el otro tacón y salta hacia el exterior. La caída no es tan alta como pensaba, pero sí suficiente para hacerle sentir un golpe en las rodillas cuando toca el suelo. Un pequeño rasguño la quema en la pierna, pero se recompone. Sin mirar atrás, con la valija aún en mano, comienza a correr descalza, en medio del sigilo de la oscuridad. Corre con todo lo que tiene, su mente aferrada al único pensamiento que le importa. Su hijo, Diego. No puede fallar. No puede dejarse atrapar. Solo aquellos que son capaces de quebrarse y seguir adelante, como el acero que se forja al rojo vivo, alcanzan una libertad verdadera. Cuando da vuelta a la esquina, su corazón late más fuerte. Se siente libre, al menos hasta que lo ve. Gerardo, con sus dos guardaespaldas, está justo frente a ella, como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Ana Lucía se detiene en seco, y su mirada se encuentra con la de Gerardo. Él no sonríe esta vez. No hay simpatía en sus ojos, solo frialdad calculada. «¿A dónde crees que vas?», pregunta él, su voz suave, pero llena de un riesgo evidente. Los guardaespaldas no se mueven, pero sus ojos siguen cada uno de sus movimientos, listos para actuar. Ana Lucía está atrapada, pero no lo demuestra. En su mente, calcula la siguiente jugada. No hay marcha atrás, no ahora. «¿A dónde voy? ¡Oh!». Quizás al fin del mal gusto, donde las tramas sin clase no se permiten y pueda estar a solas conmigo misma para convencerme de que todo esto fue solo producto de mi imaginación, responde ella con una sonrisa desafiante. Gerardo se acerca un paso más, sin prisa, sin apuro. Luego, con un gesto casi imperceptible, uno de los guardaespaldas le lanza una mirada. El otro, de forma silenciosa, toma la valija que aún sostiene Ana Lucía. El rostro de Gerardo se endurece. ¿Producto de tu imaginación con una valija real de $200,000? Y más real será la consecuencia de intentar escaparte con ella. Por cierto, eres más astuta de lo que pensaba, Ana Lucía, pero conmigo no te servirá de nada. Con tranquilidad le hace un gesto a sus hombres. Esta vez me aseguraré de que no escapes. El corazón de Ana Lucía da un vuelco, pero no muestra miedo. ¿Qué hará ahora? ¿Cómo cree que pueda contener el ímpetu del viento?, dice, con la calma de quien parece tener todo bajo control. Gerardo la mira sin cambiar de expresión. Luego regresa la vista a sus guardaespaldas. «Traigan al hijo de esta mujer para que podamos consumar el trato». Los guardaespaldas intercambian una mirada de asentimiento. Ana Lucía siente un escalofrío recorrer su piel. ¿Ha perdido la razón? ¿De verdad cree que puede usar a mi hijo como moneda de cambio?, pregunta, su voz tan baja como un susurro, pero tan afilada como una navaja. Lo mira directamente, como si estuviera observando a una persona que ya conoce demasiado bien, como si le hablara a un insecto atrapado en su red, aunque es ella quien no tiene escapatoria. Gerardo la observa, su rostro inmutable, pero algo en sus ojos vacíos se mueve, un leve destello de incertidumbre. No creo que sirva como moneda de cambio, pero sí como garantía prendaria. Ana Lucía palidece. ¿En qué tipo de enredo ha metido Pedro a su propio hijo?, piensa, mientras intenta asimilar qué puede hacer para mantenerlo a salvo.
En ese instante sintió cómo su mundo se comprimía en ese momento exacto. Gerardo estaba jugando con las reglas, pero ella no se dejaría envolver tan fácilmente. El calor de su respiración se mezcla con el sudor frío en su cuello, mientras contempla la desesperación de tener que transigir. Pero el miedo por su hijo la mantiene firme, a pesar de la incertidumbre que le roza el alma. Con un suspiro de resignación, pero sin perder la fuerza en su mirada, responde: «Mire, señor, haré lo que quiera, incluso puede quedarse con esta valija, no me interesa, la verdad. Solo deje a mi hijo al margen». Gerardo la observa fijamente, su rostro inmutable, pero con una ligera sonrisa que no llega a sus ojos. «Eso lo hubieras pensado antes de lanzarte por la ventana del baño del casino», responde, sin un atisbo de emoción en su tono. Ana Lucía cierra los ojos por un instante, sabiendo que el tiempo apremia y su hijo está en el centro de todo esto. No puede permitir que él sea una pieza más en el juego, pero su mente está demasiado agitada para encontrar una solución inmediata. «Mi marido me metió en este lío y supongo que debo responder, pero mi niño...» «Él no... Por favor, se lo ruego, señor». Su voz se quiebra apenas, la desesperación filtrándose a través de su compostura. Gerardo la interrumpe implacable. «Vamos al auto, Ana Lucía, vamos directo a buscar a tu hijo. Mañana al mediodía ambos podrán irse a casa, y ya tú arreglarás los asuntos con tu esposo, que fue el promotor de todo esto, al fin y al cabo, no yo. Así que más te vale colaborar para decirnos en dónde vives». La presión sobre sus hombros parece multiplicarse, pero Ana Lucía se da cuenta de algo fundamental en ese instante. Tiene que ser fuerte, no por ella, sino por Diego. La tensión en su rostro se intensifica mientras se enfrenta a Gerardo ya casi sin aliento. «¿Y si me opongo? Realmente por mi hijo no me importa lo que haga conmigo». Gerardo se queda mirándola sin cambiar una pizca de su expresión. Hay una frialdad escalofriante en sus ojos, pero también una calma calculada, como si todo estuviera en sus manos, como si la jugada ya estuviera ganada. «Tienes mi palabra, tu hijo estará bien. Velo de este modo. Quizás tu marido llegue ebrio esta noche, tras haber hecho el mejor negocio de su vida con la transacción tan jugosa que hizo contigo, que tarde o temprano tendrás que aparecer con la valija y él lo sabe. En ese escenario es mejor para el niño que lo traigas contigo que quedarse a esperar a un padre sumido en tragos. Incluso tú estarás más tranquila sabiéndolo contigo, y yo tendré asegurado el goce de mi premio hasta mañana». La oferta parece razonable, pero algo en las palabras de Gerardo se le clava en el pecho. ¿Puede confiar en él? ¿Cómo saber si cumplirá su palabra? Ella lo mira fijamente, evaluando cada movimiento, cada respiración de él. ¿Cómo puedo saber que cumplirá su palabra y mañana al mediodía nos dejará ir? Su voz es un susurro cortante, la incertidumbre a flor de piel. Gerardo no tarda en responder, una sonrisa sardónica iluminando su rostro, mientras su voz se torna más grave, casi como un contrato firmado. ¿No has oído hablar de Gerardo Villamizar en esta ciudad? No solo tengo fama de poderoso y escasamente compasivo, sino que lo que sale de mi boca es la firma de cualquier contrato. La amenaza implícita, un sello de garantía en sus palabras, cala hondo en Ana Lucía. Pero sabe que tiene que continuar jugando este juego, aunque no pueda evitar sentir el peso de la impotencia. Con los ojos clavados en el asfalto, siente cómo sus pies desnudos tocan el suelo mientras la conducen hacia el vehículo. Los guardias la rodean como sombras, imponentes, y el frío del aire nocturno se cuela por su vestido roto. La valija en la mano de uno de los escoltas parece un símbolo de lo que está por perder, y a la vez de lo que aún tiene que ganar. Una vez dentro del lujoso coche, el silencio se vuelve denso. Gerardo se reclina en el asiento con una relajada autoridad. Su voz, suavizada de repente, se desliza como una promesa inquietante. «Primero haremos una parada de emergencia en alguna boutique de 24 horas.
Necesitas un cambio de look. Tu vestido está roto y no puedes seguir así descalza. Ana Lucía siente un extraño giro en su estómago al escuchar el tono suave, casi cordial de Gerardo. Algo en él ha cambiado. La suavidad en su voz parece querer tranquilizarla, pero ella no se atreve a bajar la guardia. El amor transforma todo lo que tocamos, incluso nuestras propias heridas. El coche acelera y a través del vidrio, las luces de la ciudad parecen desdibujarse, como si el tiempo mismo estuviera diluyéndose. Ana Lucía se queda en silencio sin atreverse a responder. El control de la situación se le escapa, y con ello, su libertad parece cada vez más lejana. Pero su mente sigue trabajando, implacable, buscando la manera de escapar, de encontrar una grieta en esa fachada de calma que le ofrece Gerardo. Sabe que la verdadera batalla apenas comienza. La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de sombras las calles iluminadas solo por las luces del centro comercial. Ana Lucía caminaba entre los escaparates, sus pasos resonando suavemente mientras elegía un vestido que resaltaba su fuerza interior. La vida había cambiado, y ella lo sabía. Gerardo, caminando a su lado, la observó en silencio antes de decir, con voz baja y algo filosófica: «Si hay algo que me ha enseñado la vida es que no siempre nos ofrece segundas oportunidades. Pero lo que sí nos da es una lección en cada giro. Cuando ya no puedas cambiar lo que te sucede, lo único que te queda es tomarlo con valentía y convertirlo en algo que te impulse a dar el siguiente paso. Te lo digo por experiencia, Ana Lucía. Ese paso, ese que sigue, es el que la mayoría no se atreve a dar». Ella se queda mirándolo, intentando descifrar qué se esconde detrás de tanta dureza. Y sobre todo, detrás de esa última reflexión. Si la vida te ofrece dolor es porque te ha dado la oportunidad de descubrir la profundidad del gozo. No es el sufrimiento lo que marca la diferencia, sino cómo decides transformarlo en sabiduría. Ana Lucía se detuvo frente al edificio donde vivía, su respiración tensa y el peso de la situación en cada paso que daba. Gerardo y los dos guardaespaldas la seguían de cerca, sin decir palabra alguna, como sombras que se arrastraban tras ella. Al llegar a la puerta de doña Teófila, Ana Lucía se sintió vacía, como si el aire mismo se le hubiera escapado. La noche estaba especialmente oscura, y el sonido de la puerta resonó con una extraña claridad en sus oídos. Toc, toc, toc. La puerta se abrió lentamente y allí estaba doña Teófila, una anciana robusta con el rostro marcado por los años, pero aún llena de esa calidez que siempre la había caracterizado. Al ver a Ana Lucía, su rostro se iluminó. «Hija, qué gusto verte», dijo con una sonrisa, pero pronto su mirada se desvió hacia los hombres a su lado. «¿Y quiénes son estos señores?», preguntó, la curiosidad evidente en su tono. Gerardo dio un paso adelante, con una postura impecable, como si hubiera sido educado en la cortesía de los hombres de poder. «Buenas noches, señora. Soy Gerardo Villamizar, y estos son mis guardaespaldas». La anciana lo miró un tanto extrañada, pero no dijo nada más. Ana Lucía estaba pálida, como un fantasma. El cansancio y la tensión se reflejaban en sus ojos, que no lograban esconder la tormenta interna que la azotaba. «¿Cómo está Diego?», preguntó con la voz quebrada por el amor y la preocupación que siempre sentía por su hijo. Doña Teófila se apartó para dejarlos entrar. «Pasen, pasen», dijo con una invitación suave. «El niño está dormido. Hace poco le dio otra crisis, pero ya la superó. No te preocupes. Pero es extraño verte aquí a esta hora. Tu marido me llamó hace rato y me dijo que ninguno de los dos pasaría por el niño en toda la noche, que disfrutarían de la velada hasta el amanecer, para romper la rutina. Sin embargo, me extrañaba que no me lo hubieras comunicado tú misma, sabiendo lo pendiente que siempre estás de todo lo que le pasa a ese niño». Ana Lucía, con los ojos cansados, miró a doña Teófila y, como siempre, le habló con la sinceridad que solía tener con ella, sin reservas. «Doña Teófila,
Mi esposo negoció esta noche en el casino algo más que dinero, y este señor que ves aquí tenía la ficha ganadora para reclamar el premio completo. Que vengo a ser yo, después de todo. Doña Teófila la miró desconcertada sin poder comprender completamente lo que Ana Lucía le acababa de decir. «¿Qué dices, hija mía? No puede ser». Gerardo, con su habitual calma y tono frío, intervino. «Señora, vinimos por el niño. Ana Lucía prefiere tenerlo con ella porque regresará mañana al mediodía y desea tenerlo cerca todo el tiempo». Doña Teófila se quedó en silencio por un momento, observando a Ana Lucía con una mirada profunda y sabia, como si ya comprendiera más de lo que Ana Lucía creía mostrar. Finalmente, con un toque de ironía que solo los años y la experiencia le daban, dijo: «Ah, entiendo», dijo la anciana con un pequeño gesto de cabeza y una leve sonrisa. «La vida, hija mía, siempre tiene sus precios, pero a veces los negocios más sucios se hacen con las manos limpias. Lo que uno elige perder o ganar no siempre se ve en la cuenta final, y en este caso parece que el niño será el único que pague el precio real de este juego». Ana Lucía sintió como esas palabras, tan cortantes como sabias, la atravesaban. La verdad de doña Teófila era tan cruda y tan llena de realidad que termina por responder desde lo más profundo de su alma, para dejárselo bien en claro a Gerardo Villamizar. Una madre no tiene límites, no hay sacrificio ni amor que se le escape. Su alma es un refugio de fuerza indomable, capaz de atravesar tormentas, romper barreras y desafiar al mismo destino. Porque una madre, cuando se trata de su hijo, no solo da la vida, sino que se reconstruye una y otra vez, en cada paso, en cada lucha. Y aunque el mundo le diga que no puede, su corazón le susurra: «Lo haré». Así que no importa lo que haya pasado o lo que diga, señor Gerardo Villamizar. Sépalo bien. Mi hijo está por encima de todo esto. Minutos después, Gerardo, con una sonrisa de superioridad, se adelantó hacia la cama donde Diego yacía dormido, envuelto en una manta celeste con estampados de dinosaurios, con la intención de mostrar cortesía y ganar aún más control sobre la situación. Extendió las manos hacia el niño. «Déjame cargarlo, Ana Lucía», dijo, con un tono que parecía más una orden disfrazada de gentileza. Se acercó con cautela, pero cuando sus manos se posaron sobre los pequeños brazos del niño, algo cambió. Diego, al sentir el toque, se sacudió ligeramente, una leve rigidez recorriendo su cuerpo. Su rostro, normalmente sereno, se torció en un pequeño gesto de incomodidad y su respiración se aceleró. Un tenue suspiro de angustia escapó de sus labios, y sus manos, en un movimiento involuntario, se apretaron contra la manta, como si intentara protegerse de algo que no entendía bien. Gerardo notó la tensión y un extraño escalofrío recorrió su espina dorsal. Durante un segundo, observó cómo Diego no respondía a su presencia como un niño común, sino con una evidente molestia que no pudo disimular. La rigidez de sus movimientos, la falta de reacción al contacto físico, lo hizo dudar. Fue entonces cuando entendió lo que ya sospechaba: autismo. El cambio en su semblante fue inmediato. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se endurecieron. La sutileza de su postura, que antes había sido tranquila y controlada, ahora se volvió rígida, fatigosa, como si hubiera tocado algo que no estaba preparado para manejar. Gerardo retrocedió un paso, sin querer hacer un movimiento brusco, pero su tono de voz, antes suave, ahora estaba impregnado de algo más frío. Murmuró sin saber exactamente qué decir. Se quedó mirando al niño un momento mientras la incomodidad llenaba el espacio entre ellos. Aquel giro imprevisto en la situación había quebrado, de alguna manera, la fachada de control que Gerardo se había esforzado por mantener, pero nadie a su alrededor supo explicarse por qué. La terraza es imponente. Desde allí se puede ver toda la ciudad iluminada y vibrante a esa hora de la noche, como un reflejo de la opulencia que la rodea.
El aire es suave, cargado de la humedad nocturna, pero en el corazón de la mansión todo parece estar suspendido en una calma inquietante. Ana Lucía se encuentra sentada en uno de los sillones, con la mirada perdida en la distancia. A su lado, Diego, que ya no tiene sueño, está sentado en el suelo, al borde de la terraza, mirando fijamente una planta en una maceta. Ana Lucía lo observa en silencio. Él está ausente, como siempre en esos momentos. Los ojos de Diego están abiertos, pero su expresión es de un vacío casi inalcanzable. La familiaridad de este comportamiento la hace sentir una punzada en el corazón, pero ya ha aprendido a aceptarlo, a vivir con él. Sin embargo, esa noche, la tensión en su pecho es más fuerte que nunca. Gerardo Villamizar se encuentra de pie cerca de ellos, observando la escena con un aire de superioridad, como si nada de lo que sucediera le fuera ajeno. De repente Diego levanta la mano y con un movimiento lento señala una hoja que cae de un árbol cercano. A simple vista, el gesto parece insignificante, incluso trivial. Pero al observarlo más de cerca, hay algo en la forma como el niño lo hace que es diferente. Sus dedos se extienden, no con torpeza, sino con precisión. Es como si estuviera siguiendo un patrón, como si estuviera construyendo algo en su mente que nadie más podría comprender. Ana Lucía, ensimismada en sus propios pensamientos, no percibe el cambio. Sigue mirando el horizonte, el aire pesado, sus pensamientos como una maraña de hilos rotos. El viento acaricia su rostro, pero no logra disipar la preocupación que la consume. De pronto Gerardo se mueve hacia ellos, acercándose con su paso lento y calculador. Su mirada, antes fría, se ilumina con un interés repentino. Observa a Diego, quien sigue señalando la hoja que flota en el aire, pero ahora con más intensidad. Gerardo se detiene un momento, intrigado. ¿Sabías que tu hijo tiene una memoria excepcional? Está observando esa hoja, pero no está simplemente viéndola. Está midiendo el viento, calculando su trayectoria, anticipando la forma como caerá. Es un comportamiento que suelen tener los niños con una memoria visual impresionante, y aunque no lo creas, lo que está haciendo ahora tiene un propósito muy claro para él. Ana Lucía lo mira confundida. ¿De qué habla? Diego solo está mirando una hoja. Es lo que hace a veces. Gerardo sonríe un tanto condescendiente, pero con una leve chispa de entusiasmo en los ojos. No, Ana Lucía, lo que está haciendo va más allá de simplemente mirar. Los niños como Diego no son tontos, no están perdidos. En realidad, lo que ocurre es que tienen una forma de procesar la información diferente. Y eso, cuando se les da la oportunidad de desarrollarse, puede resultar en algo extraordinario. Está calculando, de alguna manera, cómo el viento interactúa con esa hoja. Su mente está trabajando de una forma que no puedes ver, pero está muy, muy alerta. Ana Lucía, aún sin comprender del todo, sigue mirando a su hijo, que ahora ha dejado de señalar la hoja, pero su postura sigue siendo atenta, como si estuviera esperando que algo más ocurriera. No entiendo. Diego no tiene ese tipo de capacidad. Los médicos nos dijeron que sus habilidades no son como las de otros niños, que no tiene la capacidad para hacer lo que tú dices. Gerardo, ante la incredulidad de Ana Lucía, da un paso más hacia ella. Su tono de voz es ahora más suave, como si estuviera revelando algo que pocas personas podrían comprender. Al diablo con lo que dicen los médicos, Ana Lucía. Diego tiene algo que muchos no logran ver. Esa ausencia que tú ves, esa desconexión, es solo una forma de observar el mundo desde otro ángulo. Cuando prestas atención, como estoy haciendo yo ahora, te das cuenta de que su mente está funcionando de una manera que muchos no pueden imaginar. Ana Lucía, con el corazón golpeándole en el pecho, mira a su hijo, luego a Gerardo, con una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Realmente cree que Diego puede hacer eso? ¿Pensar así, como usted dice?
Gerardo asiente lentamente sin perder su sonrisa. Lo estoy viendo, los genios no se ven en las formas tradicionales de aprendizaje. Solo se necesita observar más allá de la superficie. Mientras Gerardo habla, Diego comienza a mover los dedos de su mano de manera sistemática, formando pequeños patrones en el aire ante la mirada atónita de su madre. La hoja finalmente cae al suelo, justo como había anticipado, y Diego deja de mirarla. Luego, con una expresión serena, se recuesta sobre el sofá, sus ojos brillando con un destello de concentración. Es como si hubiera resuelto un acertijo que nadie más podría haber comprendido. Tras lo cual, se queda rendido sin extrañar su cobija de dinosaurios. Ana Lucía, aún sorprendida por lo que acaba de ver, no puede evitar mirar a Gerardo con una mezcla de asombro y desconfianza. La forma como había hablado de Diego, como si supiera más de lo que ella pensaba, le despertaban gran curiosidad. Sus palabras le pesaban en el aire como un secreto no revelado. ¿Cómo sabes tanto de los niños autistas?, le preguntó Ana Lucía, su voz entrecortada por la incredulidad. Gerardo, al escuchar la pregunta, se quedó en silencio por un momento. Su rostro, antes lleno de seguridad, ahora mostró una leve inquietud que intentó disimular, una grieta en su fachada de control. Ana Lucía no dejó de mirarlo, buscando algo en sus ojos que le mostrara lo que había detrás de esa confianza tan calculada. Gerardo por fin apartó la mirada y con una leve sonrisa tensa hizo un gesto con la mano hacia la puerta del salón. «¿Sabes? El niño se ha dormido», dijo, como si la conversación hubiera cambiado de rumbo en su mente. «Daré la orden a la servidumbre para que lo lleven a su habitación, mientras alguien se quede en la mecedora a vigilar su descanso». Ana Lucía lo observó, viendo la evidente rigidez en su postura, el cambio repentino en su tono. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. Sin embargo, ahora comenzaba una nueva preocupación en su mente. Con el niño dormido en una habitación de la mansión, Gerardo Villamizar no tardaría en aproximársele sin restricciones en reclamo de su premio para consumar los términos del contrato. Poco después, invitada por Gerardo, Ana Lucía sube las escaleras centrales de la mansión con paso firme. En su pecho late un nudo de ansiedad que no puede deshacer. El aire en la mansión es espeso, casi sofocante, y cada paso hacia la habitación de Gerardo parece alargar la distancia entre ella y la libertad. El silencio que la rodea es denso, solo roto por el crujir de sus tacones sobre el suelo de mármol. Gerardo camina delante de ella con una tranquilidad calculada. Ana Lucía sabe que, en una de las habitaciones de la mansión, su hijo Diego duerme, ajeno a la tormenta que se está desatando. El peso de esa responsabilidad la aplasta, y con cada paso hacia arriba, siente cómo la desesperación y la tensión se apoderan de su cuerpo. No hay salida, piensa, mientras mira al suelo, como si éste le diera una forma de escapar. Gerardo llega a la puerta de una gran habitación, y con un gesto elegante, la abre ante ella. El espacio que se despliega ante sus ojos es tan vasto y lujoso que le quita el aliento. El aire está impregnado de un perfume extraño, como de madera antigua y cuero. Cada rincón parece diseñado para impresionar, desde el lujo de los muebles hasta las cortinas pesadas que caen en cascada sobre el suelo. Pero a Ana Lucía no le importa la magnificencia. Solo siente una presión en el pecho que la hace querer huir. Él entra primero, dando un paso con su presencia dominante, mientras ella se queda en el umbral, observando. El miedo la consume, el instinto le dice que esto no es lo que parece. Es una trampa, lo sabe. El pensamiento de lo que podría pasar aquí dentro la hace estremecerse. El maletín con los $200,000, la traición de su esposo, la presencia de Gerardo en la elegante recámara. No puede estar segura de nada. De repente Gerardo cierra la puerta suavemente detrás de ella. La luz de la lámpara sobre la mesa se refleja en su cara, resaltando su mirada tranquila, como si todo estuviera bajo control. Ana Lucía siente cómo el sudor le recorre la frente.
Tiene que hallar una salida, algo, cualquier cosa. Su mente corre a 1000 por hora. El aire se espesa aún más. El corazón late en su garganta y por un momento cree que va a desmayarse, pero no puede. Debe llegar al término de todo por Diego. Su hijo debe estar a salvo. Su respiración se acelera mientras la habitación parece volverse aún más grande, aún más claustrofóbica. Cree que está a punto de recibir el peor golpe de su vida, convertirse en el premio de Gerardo. La visión de ese futuro inmediato la paraliza, le ahoga, pero sabe que no puede rendirse. Con los ojos cerrados con fuerza, apretándolos hasta que las lágrimas se mezclan con la desesperación, vitupera mentalmente a Pedro por haberla arrastrado hasta aquí. Su furia estalla dentro de su pecho, pero no la deja escapar. Necesita mantener la compostura aunque su alma arda por dentro. «Te voy a hacer pagar esto, Pedro. Deja que salga de aquí y llegue a la casa», piensa, deseando que vengarse por la pesadilla que ha creado. Y entonces, como un susurro, un tenue contacto la saca de sus pensamientos. Gerardo coloca una mano delicada sobre su hombro. La suavidad de su toque la estremece, como si pudiera leer su mente y disfrutara de su sufrimiento. «Mejor abre los ojos y ve lo que tienes delante», dice Gerardo con voz suave pero firme. Ana Lucía, temblando, hace un esfuerzo sobrehumano para abrir los ojos, y lo que ve la deja completamente sin palabras. Un retrato es sostenido por el hombre frente a ella. La pintura muestra a Gerardo Villamizar de pie, con una niña pequeña en una silla de ruedas. La niña tiene unos 8 años, pero su mirada distante y ausente lo dice todo. Es una niña autista. Ana Lucía se siente abrumada, confundida, y apenas puede articular una palabra. «No comprendo. Yo pensaba que tú...» Gerardo sonríe, pero no es una sonrisa cualquiera. Su rostro se ilumina con una expresión fría y calculada. La luz de la lámpara refleja un destello dorado en su diente de oro, haciendo la escena aún más perturbadora. «¿Ya ves?», dice, mientras se acerca un poco más, con la arrogancia de quien tiene el control total de la situación. «Yo sí pienso reclamar mi premio, pero no el que tú esperas». Ana Lucía, paralizada, no sabe qué hacer. La confusión la embarga. ¿Qué significa esto? ¿Qué juego está jugando Gerardo? El retrato de la niña autista en la silla de ruedas, la sonrisa cruel de Gerardo, su poder absoluto sobre ella, sobre su vida y la de su hijo, la hacen sentir más atrapada que nunca. Es entonces cuando el sudor recorre su espalda, pero en sus ojos empieza a brillar una chispa de comprensión. Gerardo no es lo que parece. Y tal vez, solo tal vez, el verdadero premio no sea ella en el modo como se lo había imaginado desde un principio. Cabía la posibilidad de argüir: «Nunca juzgues a un libro por su portada». Ana Lucía se quedó congelada ante el retrato. Su mente, llena de preguntas, no encontraba respuestas. El silencio entre ella y Gerardo pesaba como una losa, y en el aire flotaba la pesada carga de un misterio revelado. No podía apartar la vista de la niña en la silla de ruedas. La sensación de carga y desconfianza que había sentido al principio comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que la dejó sin palabras. Se giró lentamente hacia Gerardo con los ojos entrecerrados, la angustia mordiéndole el alma. Un peso comenzó a presionar su pecho, y sin poder evitarlo, preguntó: «¿Quién es ella, la niña autista en la silla de ruedas?». Gerardo la miró con la mirada cansada, como si esas palabras le hicieran revivir una herida que nunca sanó. La voz se le quebró, y en su tono había una tristeza profunda que Ana Lucía no esperaba encontrar en él. «Es mi hija», dijo apenas audible, mientras sus ojos se bajaban como si intentara huir del dolor que siempre lo acompañaba. Ana Lucía, aún procesando la imagen de la niña en la pintura, se atrevió a preguntar, aunque ya sabía que la respuesta quizás podría destrozarla. «¿Qué pasó con ella?».
Gerardo levantó la vista hacia el horizonte y por un instante el brillo de las luces de la ciudad lo hacía parecer más distante, más lejano. Un suspiro profundo le escapó antes de hablar. Murió en un accidente junto a su madre hace 5 años atrás. Desde entonces, me vine a Tijuana. Su voz se quebró en la última palabra, como si ese dolor nunca pudiera deshacerse de él. El silencio reinó de nuevo en la habitación, un silencio pesado que parecía asfixiarla. Ana Lucía no podía entenderlo, no podía comprender lo que había oído. La historia de Gerardo la había golpeado en lo más profundo de su ser, y algo comenzó a cambiar dentro de ella, una grieta en su percepción. Con la mente aún aturdida por las palabras de Gerardo, ella no pudo evitar hacer la pregunta que rondaba en su mente desde que vio la fotografía. ¿Por qué me muestra esta fotografía? Gerardo, sin mirarla, dio un paso atrás, dejando que el peso de su revelación se asentara en el aire. Tomó aire con lentitud y en un susurro respondió: «Para que entiendas». Ana Lucía lo miró, las palabras atoradas en su garganta. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero algo, tal vez una chispa de empatía, comenzó a abrirse paso en su pecho. «¿Entender qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó, casi sin querer saber la respuesta, aunque su voz traicionaba un suspiro de duda. Gerardo se volvió hacia ella, y por un momento, la frialdad que había mostrado antes desapareció. Miró directamente a sus ojos, como si le estuviera entregando algo que ni él mismo podía soportar más: la verdad. Una verdad que por fin estaba a punto de dejarla respirar. «Quise saber por una noche lo que se siente de nuevo tener una familia». La frase lo golpeó a él tanto como a ella, y sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Ana Lucía se quedó quieta, paralizada por el impacto de sus palabras. Un silencio abrumador se adueñó del lugar. En su pecho, algo se rompió. No pudo evitarlo. La emoción, el dolor, la comprensión de todo lo que había juzgado mal esa noche, la invadió con fuerza. Como una tormenta imprevista, sus pensamientos se mezclaron y se desmoronaron. Ana Lucía no podía dejar de mirarlo sin saber cómo había llegado hasta ese punto. Las palabras, que hasta hacía un momento la habían alejado de él, ahora caían como piezas de un rompecabezas que ella nunca habría imaginado. Y entonces, sin pensarlo, una lágrima brillante apareció en sus ojos, rodando lentamente por su mejilla. No pudo evitarlo. Estaba conmocionada, confundida y profundamente afectada. La historia, que había sido solo un juego de poder y traición, ahora cobraba un matiz mucho más humano, una revelación más poderosa que cualquier amenaza. Y en su alma, algo comenzó a tejerse. No se trataba solo de ella, de su hijo, ni de Gerardo. Se trataba de la vida, de lo que se pierde y lo que se puede redimir. En el niño autista la paciencia es un arte, el amor una ciencia y la conexión, un misterio que solo el corazón puede entender. Ana Lucía lo miró fijamente. Gerardo había comenzado a desvelar la verdad, pero ahora es que saldría a la luz la maraña de mentiras y traiciones. «Gerardo, ¿cómo se explica que usted llevara esa valija preparada esta noche?», dijo, con el tono cargado de incredulidad. Incluso que se anticipara a lo que Pedro pudiera decir. Algo no encaja. Gerardo la miró con calma, una pequeña sonrisa curvando sus labios. No parecía nervioso, no había señales de incomodidad. Estaba en su territorio, como un jugador que conoce las cartas. Cuando eres el dueño del casino y ves a los mismos clientes ir y venir, en su mismo trasiego, terminan por hacerse predecibles, respondió con voz suave, como si hablara de algo tan trivial como el clima. Ana Lucía parpadeó, la incredulidad marcando cada rasgo de su rostro. No esperaba esa respuesta. «¿Su casino?», murmuró estupefacta. «¿No era usted un jugador más en la ruleta?».
Gerardo soltó una leve risa apenas perceptible, mostrando su diente de oro. No parecía interesado en ocultar su arrogancia. Tengo una red de casinos, aunque, en realidad, manejo muchos otros negocios, incluso del ramo inmobiliario, dijo, dejando las palabras caer con una suavidad calculada, como si todo el asunto de la valija fuera una anécdota sin importancia. Ana Lucía, paralizada por la revelación, sintió cómo sus palabras chocaban dentro de su cabeza. Mi esposo me había dado su palabra de abandonar sus visitas a los casinos, de no frecuentarlos. Desde que perdiera su camioneta, el reloj del primo y hasta las últimas cuentas bancarias. Respondió, su voz temblando de indignación, aún incapaz de encajar todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo entonces me dice que era un cliente habitual? Gerardo, impasible, dejó que el peso de sus palabras se asentara. No hizo un solo movimiento, no alteró la postura, como si todo lo que estaba diciendo fuera solo una parte más de un guión que ya tenía escrito. Va todos los fines de semana, incluso a veces se presenta también entre semana, respondió con toda franqueza. Ana Lucía se sintió perdida, como si estuviera rodeada de piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Su mente luchaba por encontrar sentido a todo lo que había descubierto en los últimos minutos. ¿Cómo se había convertido ella en parte de este mundo de apuestas? ¿Cómo había llegado hasta este punto sin haberlo visto venir? «Aún sigo sin acoplar las piezas del acertijo», dijo, más para sí misma que para Gerardo, la frustración empezando a colarse en su voz. «¿De dónde sacó usted la idea de mí como su premio? ¿O usted llevó esa valija de dinero por si acaso aparecía cualquier otra esposa rifada por su marido?» Gerardo se acercó un poco más, su paso lento pero seguro, sin prisa. La habitación se volvía más densa con cada palabra, como si el aire se comprimiera a su alrededor. Ana Lucía intentó mantener su postura. No podía dejar que su desesperación se viera. «Ana Lucía, quizás no quieras escucharlo», respondió, su tono mucho más grave, casi como si le estuviera dando una advertencia. Ana Lucía endureció su mirada, la rabia brotando de sus ojos. No quería más misterios. Ya no. «Usted diga lo que sepa y déjeme a mí gestionar mis emociones», dijo con la voz firme, como una mujer que ya no tiene miedo a la verdad, aunque esa verdad la estuviera destrozando por dentro. Gerardo sonrió casi con diversión, como si encontrara algo encantador en la resistencia de Ana Lucía. «Vaya, mujer, sí que tienes temple», dijo, haciendo una pausa para apreciar la dureza de su respuesta. «Bien, te lo diré. La obsesión por el juego ha llevado a tu marido a lanzar alguna indiscreción en más de una ocasión». Ana Lucía frunció el ceño, el desconcierto invadiéndola una vez más. «¿A qué se refiere?», preguntó, ahora con una intensidad que no podía ocultar. El miedo y la furia se mezclaban en su voz, pero algo en ella seguía buscando respuesta. Gerardo habló de forma pausada, mirándola directamente a los ojos. «Me refiero a que Pedro, en más de una noche de apuestas y copas, ha hablado demasiado. Se jactaba de todo lo que había perdido, sí, pero también de lo que aún tenía para apostar. Un día, entre risas, lo escuché decirle a otro jugador: «Si me quedo sin fichas, le juego la suerte a mi mujer. Esa sí que tiene alma de talismán. Me da más suerte ella que cualquier santo». Ana Lucía no pudo evitar dar un paso atrás, su mente luchando por procesar las palabras de Gerardo. Las revelaciones que acababa de escuchar eran tan impactantes que por un momento sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «No puedo creerlo», dijo, la incredulidad arrugando su rostro. «¿Cómo pudo llegar tan bajo? Pero aún así, me falta algo por comprender. ¿Por qué usted se interesaría en esa oferta de un cliente en bancarrota obsesionado por el juego, acerca de una mujer que ni siquiera conocía?» Gerardo, aparentemente imperturbable, dejó que la pregunta se flotara en el aire por un momento, antes de inclinarse ligeramente hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y satisfacción. «Te equivocas»,
dijo lentamente, como si disfrutara de la confusión en su rostro. Sí te conocía. Ana Lucía frunció el ceño, totalmente desconcertada por lo que acababa de escuchar. ¿De dónde? ¿Acaso nos hemos visto antes?, preguntó con una pizca de escepticismo en su voz, su tono más desafiante. Gerardo la observó por un segundo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba claro que le estaba ofreciendo una respuesta que no se esperaba. No exactamente, respondió su tono suave, casi filosófico. Te conocía en tu alma. Ana Lucía parpadeó, el asombro transformándose en desconcierto, mientras intentaba asimilar lo que acababa de decir. Usted me sorprende con sus respuestas, dijo, casi sin poder creer lo que acababa de escuchar. Y tú me sorprendes con tus preguntas, respondió Gerardo, como si fuera algo completamente natural. Ana Lucía no podía dejar de mirarlo, su mente ahora un torbellino de pensamientos. ¿Qué sabía usted de mi alma?, preguntó con la voz llena de una mezcla de desconfianza y curiosidad. Gerardo sonrió levemente. Su mirada permaneció fija en ella, como si analizara cada palabra. Sabía que eras una mujer compasiva, aunque de carácter, con un corazón inmenso y una entrega absoluta hacia su familia, respondió, casi con reverencia, como si estuviera compartiendo un secreto valioso. Ana Lucía lo miró escudriñándolo, sin comprender cómo podía saber tanto de ella, cómo había llegado a esas conclusiones sin haberla visto jamás. Pero, ¿cómo podía saber eso de mí?, preguntó, la incredulidad regresando a su voz, mientras trataba de buscar alguna lógica en sus palabras. Gerardo hizo una pausa para inhalar profundamente. Muy fácil, Ana Lucía, dijo, como si hubiera estado esperando esa pregunta todo el tiempo. Solo una mujer así es capaz de tolerar un esposo como Pedro Guerrero. Ana Lucía sintió cómo sus palabras calaban hondo. La verdad, dicha de esa manera tan sencilla, semejaba un golpe en el estómago. Sabía que no estaba diciendo nada que ella no hubiera pensado alguna vez, pero oírlo de la boca de otro, de alguien como Gerardo, la hizo sentir expuesta. «Y, en su opinión, ¿quién es Pedro Guerrero?», preguntó con la voz casi rota, como si intentara entender la visión de Gerardo sobre su marido. Gerardo la miró sin ningún atisbo de simpatía en su rostro al escuchar ese nombre. Un hombre capaz de perder lo más valioso de su vida por dinero, respondió, con una contundencia que la dejó sin palabras. El silencio que siguió fue pesado, profundo, casi tangible. Ana Lucía se sintió vacía por un instante, como si las palabras de Gerardo le hubieran arrancado lo último que quedaba de esperanza, de amor por su marido. La madrugada continuó en su transcurso, el silencio transformándose en algo más inquietante mientras los dos permanecían allí, como figuras atrapadas en un escenario. Más tarde, bajaron a sentarse en la terraza, cada uno con una copa en la mano. La noche se estiró interminablemente, y en un momento Gerardo se levantó para ir a una pequeña mesa, donde había álbumes viejos. Ana Lucía lo observó mientras hojeaba las páginas con una calma extraña, casi melancólica. «Aquí está Diana Mercedes, mi niña autista», dijo, su tono volviéndose más suave al mencionar el nombre de su hija. Ana Lucía lo miró por un momento sin entender completamente la escena ante ella. La mirada de Gerardo se perdió en las fotografías, en las imágenes de su difunta hija y su esposa Emma. El ambiente parecía haberse suavizado, pero también había una tensión sutil que flotaba entre ellos. «¿Era usted feliz en ese entonces?», preguntó Ana Lucía con la voz vacilante. Gerardo no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su tono era diferente, casi como si el peso de sus recuerdos lo hubiera alcanzado por completo. «La felicidad es como un cristal, Ana Lucía. A veces se quiebra sin que te des cuenta, y cuando lo hace, no hay forma de reconstruirlo, solo de seguir adelante con los pedazos incrustados en el alma», respondió mirando la fotografía de su hija con los ojos vidriosos. Pasaron algunas horas más, llenas de silencios y conversaciones sobre lo perdido.
lo que nunca se había dicho y lo que nunca volvería a ser. Entre chistes de humor negro y miradas perdidas hacia sus propios abismos, el ambiente se fue tornando menos incómodo pero más desgarrador. Las risas, aunque genuinas, parecían también doler. Los recuerdos de sus seres queridos se sentían como un peso demasiado grande para cargar. Ana Lucía al final comprendió algo. No se trataba solo de Gerardo, ni de Pedro, ni de ella, ni aún de su hijo Diego. Se trataba de la lucha de cada ser humano por encontrar un propósito en la vida, por entender quién era realmente en un mundo lleno de apuestas invisibles y traiciones. Pero en ese momento, ella solo sabía una cosa: su alma seguiría adelante por Diego. ¿Sabes algo, Gerardo? Ana Lucía dejó escapar un suspiro antes de continuar. Hoy entendí que la vida no es una historia con héroes o villanos. Solo tiene personas rotas, haciendo lo que pueden con los pedazos descosidos de sí mismas. O tal vez es una sala de apuestas donde todos perdemos algo, aunque no lo hayamos jugado. Gerardo mantenía los ojos fijos en el retrato de su hija. Su voz temblaba apenas al decir: y a veces lo único que queda es recoger las fichas rotas y apostar otra vez, aunque no quede fe. Ella respiró profundo con una mano sobre el pecho y la mirada firme en el horizonte. Después de vivir 7 años con Pedro Guerrero, yo ya no apuesto por hombres ni por finales felices. Apuesto por mí, por Diego, por la mujer que sobrevive aunque todos crean que está acabada, porque ahora lo sé. Una mujer no se define por lo que perdió, sino por lo que decide hacer con lo que le queda. Gerardo bajó la mirada y en un susurro casi reverente murmuró: «Pero tú decidiste anoche cambiar tu historia». Ana Lucía lo miró directo con lágrimas contenidas pero sin miedo. «No, te equivocas, yo decidí no volver a perderme a mí misma». El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando un guardia de seguridad irrumpió en el salón principal. Su respiración agitada y la tensión en su rostro alertaron a todos los presentes. «Jefe», anunció con voz firme, «afuera hay un hombre gritando su nombre. Dice que tiene algo que le pertenece». Ana Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una extraña sensación de inquietud se instaló en su pecho. Gerardo, con su acostumbrada calma, se inclinó ligeramente hacia adelante y ordenó: «Hazlo pasar». El silencio se hizo espeso en la sala mientras todos esperaban. Ana Lucía apretó los labios. Algo dentro de ella le decía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. El eco de los pasos retumba en el mármol. La puerta se abre con fuerza. Pedro Guerrero entra tambaleante, el saco desalineado, la camisa fuera del pantalón y los ojos vidriosos. El tufo a tragos de más invade la sala como un insulto al amanecer. Se detiene en el centro, las palabras le resbalan por la lengua pastosa. «Vengo a buscar lo que es mío», escupe mirando fijamente a Ana Lucía. «Mi mujer». Un silencio se instala, espeso como niebla. Ana Lucía, sentada con el rostro sereno, ni siquiera se inmuta. Ya puede esperar cualquier cosa de ese hombre que se hace llamar su esposo. Así que, sin titubear, ella replica: «¿A buscar lo que es tuyo? ¿Estás seguro de que te refieres a mí y no a la valija?» Gerardo Villamizar, de pie junto a la ventana, enciende un puro y exhala el humo con lentitud felina antes de responder. «Qué puntual, Pedro. Aunque debo admitir, esperaba un poco más de dignidad y un poco menos de licor», dice Gerardo sin siquiera mirarlo directamente. Pedro se tambalea herido por el desdén. «Ella es mi esposa. Vine por ella». «Se te acabó tu tiempo». Gerardo gira lentamente la cabeza con una sonrisa sardónica. «¿Tu esposa? Ah, querido Pedro, la misma que pusiste como ficha en la ruleta, la misma a la que valoraste menos que una mano perdida en el blackjack». Pedro traga saliva. La vergüenza lo alcanza, pero aún así insiste.
Fue un error, estaba desesperado, pero ella me pertenece. Ana Lucía se levanta, su voz firme como acero corta el aire. No le pertenezco a nadie, Pedro, menos aún a quien me canjeó por el precio de una deuda y una botella vacía. Pedro intenta acercarse a ella, pero Gerardo levanta una mano, como si domara a un animal salvaje. Un paso más y te conviertes en estatua de sal, Pedro. Porque aquí, a diferencia de tu casa, el respeto no se apuesta. Pedro suelta una carcajada amarga. ¿Ahora te crees su salvador solo por unas horas, pudiste estar cerca de ella? Gerardo sonríe con ironía pura, camina hacia él lentamente, sin perder la compostura. Salvador de una mujer como Ana Lucía Domínguez, no. Ella no necesita que la salven, ella se salva solita. Yo solo he sido testigo del espectáculo más hermoso que he visto en años. Una mujer reconstruyéndose con los pedazos que su mismo esposo le ocasionó cuando intentó quebrarla por completo con cada una de sus idioteces. Y dime, Pedro, ¿qué se siente perder algo que nunca supiste valorar? Pedro no puede sostenerle la mirada, balbucea. Ana Lucía se adelanta con la voz templada por el fuego del dolor. No vine contigo, Pedro, y no me iré contigo. Vine conmigo misma, y lo hice por mi hijo Diego. Además, te tengo una noticia. No regreso nunca más contigo. Estaría loca si lo hiciera. Tú no me perdiste hoy. Tú me perdiste hace mucho tiempo. Pedro avanzó un paso, tambaleándose. No me des clases de moralidad, Villamizar. Tú compraste lo que yo aposté. No te hagas el digno. Gerardo entrecerró los ojos, el brillo dorado de su diente asomando como una amenaza elegante. Te equivocas de verbo, Pedro. Yo no compré. Yo vi, aprecié oro, donde tú solo veías carga y oportunidad, y un miserable talismán para la buena suerte. Donde tú viste un obstáculo, yo vi a una mujer que arde en medio de su ruina como una antorcha viva, sin consumirse jamás. El silencio fue brutal. Pedro apretó los puños, furioso, humillado. Ella no estaría aquí si no fuera por mí. Gerardo se giró hacia él con una mirada afilada como una daga, pero su voz era una caricia mortal. Y yo no tendría esta conversación si no fuera por tu estupidez. Lo que hiciste no fue una jugada, fue una sentencia. Y la diferencia entre tú y yo es que yo sé cuándo una joya es auténtica y le reservo el mejor estuche, mientras que tú confundes el brillo de lo genuino con burda bisutería y avalorio y te da igual envolverla en una bolsa de basura. Pedro titubeó sudando, ajustó su voz quebrada en tono de súplica. Ana Lucía, vamos a casa. Por favor, te lo ruego. Ella no se movió. Solo lo miró con lástima pero sin amor. La voz firme, segura, rotunda. La respuesta es no, Pedro. Yo ya soy otra mujer. Tu antigua esposa la dejaste anoche en la ruleta y creo que alguien se la sacó en el número de una rifa organizada por ti. Pedro baja la cabeza. El silencio lo devora. Nadie dice una palabra más. Y en ese instante Pedro Guerrero entiende que lo ha perdido todo por dinero. Ana Lucía se gira lentamente y toma la mano de Diego, que ha bajado las escaleras con la mirada perdida dentro de sí mismo, quizás en su mundo imaginario de dinosaurios en caricatura, y lo abraza, aunque no con intensidad para no incomodar su poco interés en el contacto prodigado. Gerardo mira la escena y murmura con una sonrisa apenas visible. La verdadera apuesta, Pedro, era saber amarla, y esa nunca la jugaste a tu favor. Luego se gira hacia un guardia. Acompaña al señor a la salida. El guardia asiente con la cabeza. Pedro, por fin, es conducido fuera de la mansión. Ana Lucía no llora, no sonríe, solo respira, y esa es su victoria. Justo antes de cruzar el umbral, Pedro se detiene, con el cuerpo vencido y los ojos vidriosos. Gira la cabeza lentamente, como si su dignidad colgara de ese último hilo. «¿Tampoco compartirás la valija conmigo?», pregunta con voz temblorosa. «¿Me dejarás sumido en las deudas y la pobreza, Ana Lucía?». Ella lo observa, tranquila,
Ya no hay rabia ni rencor, solo una paz que viene de quien finalmente soltó la carga. ¿Cuál valija? Responde con una serenidad que corta más que un grito. He decidido que este hombre no me debe nada, porque, para tu información, él jamás hizo nada incorrecto. Solo me trajo para tener por unas horas algo que tú nunca supiste construir. Una familia auténtica a su lado. Gerardo, aún de pie, se gira hacia ella con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Estás segura, Ana Lucía, de lo que dices? Esa valija es tuya. Te corresponde. Te la ganaste. Ella lo mira con firmeza, clavando en él una mirada tan clara como el amanecer. No la quiero, Gerardo. Yo también aprendí algo esta noche. A veces uno cree que los grandes problemas familiares se solucionan con una buena suma de dinero. Pero en el fondo, eso solo maquilla las grietas. Porque todo cimiento se tambalea cuando el amor cede, y entonces toda la estructura se resquebraja ante el menor escollo, ante el más pequeño desafío. Pedro baja la cabeza. El silencio que sigue no es de derrota, es de verdad revelada. Y Ana Lucía al fin da un paso hacia su libertad, sin valija, pero más rica que nunca. Solo estimaré en gran manera, Gerardo, que me ayude a establecerme en un empleo en alguna de sus empresas y me favorezca con la ayuda de un abogado para lograr mi divorcio cuanto antes, además de encontrarme algún sitio de alquiler modesto para que mi hijo y yo podamos iniciar nuestra nueva vida, en tanto yo reúno lo suficiente para darle un techo propio. Gerardo sonríe mostrando el brillo de su diente de oro. Estoy buscando un asistente para mis negocios inmobiliarios, una mano derecha que tome decisiones sabias por mí y haga crecer el negocio. Respecto a la vivienda, en esta mansión hay cuartos de sobra y servidumbre dispuesta a cuidar al niño cuando su madre esté trabajando. Aquí no les faltará nada a ninguno de los dos. Y yo podré prolongar mi premio de tener una familia, porque ustedes dos son mi verdadero premio. Tras escuchar esas palabras, Pedro Guerrero sale de allí en medio de su ebriedad, con los bolsillos rotos y el corazón derrotado. 6 meses después, Ana Lucía Domínguez era ahora una exitosa ejecutiva en el sector inmobiliario, a la cabeza de la empresa Villamizar, que lideraba con la misma tenacidad y visión que la había caracterizado en sus momentos más difíciles. Junto a ella, Gerardo Villamizar había encontrado la fe que había perdido, el sentido de una vida nueva, y la cálida presencia de una familia otra vez. Enamorado profundamente de Ana Lucía, llevaba meses esperando su respuesta a la propuesta que le había hecho para casarse. Mientras tanto, Pedro Guerrero, quien lo había perdido todo por dinero, fue perseguido por la ley del karma hasta sus últimos días. Fue visto en el casino, pero no durante los fines de semana como antes, sino todos los días, religiosamente, en horario comercial de 8 horas diarias, limpiando las máquinas. Porque Pedro Guerrero, ahora reducido a obrero, había logrado cumplir su sueño más grande, vivir entre casinos. En la extraña paradoja de la vida, se convirtió en un recordatorio de que todo exceso es dañino para el alma. Un par de semanas después, Ana Lucía, bellamente ataviada y junto a Diego, su niño autista, esperaban en la terraza de la mansión. Ella misma había preparado la cena, y sobre la mesa una botella de champán esperaba. Cuando Gerardo llegó, sonrió al verla. «¿Cuál es el motivo del brindis, mi bella dama? Seguro otro triunfo en el posicionamiento de la empresa inmobiliaria». Ana Lucía se levantó de un salto y lo abrazó con todas sus fuerzas, sus ojos brillando con una luz que solo el amor verdadero puede encender. «No, mi amor. Hoy celebramos ponerle rúbrica a esta familia en un documento oficial. Acepto casarme contigo». Un mes después, el mayor evento del año resonó en toda Tijuana. La boda del poderoso Gerardo Villamizar con su mano derecha, Ana Lucía Domínguez. En la iglesia, el niño Diego, abrazado por ambos, era testigo del amor que había crecido entre ellos, un amor que había hecho renacer lo que parecía irremediablemente perdido. Pedro Guerrero, viendo la foto de la boda en una página social local, suspiró profundamente mientras la observaba con una sonrisa sardónica.
Bien me queda el apodo. Pedro Guerrero, el hombre que lo perdió todo por dinero. Hizo una pausa, mirando la imagen detenidamente. Ya comprendí. Pensé que Gerardo Villamizar era un hombre cruel, pero el cruel en realidad era yo. Así que nunca se debe juzgar un libro por su portada, y menos sin ver la portada que tiene el libro que es uno mismo. ¿Y tú? ¿Serías capaz de dejarlo todo atrás como hizo Ana Lucía? ¿O crees que Pedro aún merecía una segunda oportunidad? Descubre la increíble historia de la mujer que enfrentó 6 divorcios y luchó sola por sus 12 hijos. Haz clic ya para ver el video y apoya nuestra causa con un like. Comparte tanto como puedas esta historia. Recuerda que por cada vez que compartes, otro perro abandonado puede comer hoy.